Hermanos y amigos, hay alegría en nuestro corazón por juntos continuar este estudio de las características, los atributos de Dios. Cómo Dios ha decidido revelarse y contarnos quién Él es en las Sagradas Escrituras. La propuesta para todos es conocer un poco más hoy al Señor, empezando por el Antiguo Testamento. Libro del profeta Isaías. Vamos al capítulo número 46 para aquel que lo desee. Y damos lectura a la palabra de Dios en esta porción desde el versículo número 9. Dice así la palabra de Dios en cierta reprensión a su pueblo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Vamos a poner un freno en la lectura de esta porción del capítulo de Isaías y este capítulo, en particular estos versículos que hemos leído, nos llevan a una nueva característica de Dios. En esta en particular no vamos a encontrar dicha característica con una palabra literal que la defina. ¿Qué característica estamos hablando? La soberanía de Dios. La palabra no se encuentra aquí, ni la vamos a encontrar en el resto de los pasajes que muy brevemente hoy vamos a escudriñar. Dicha palabra, la palabra soberanía, no la vamos a hoy a leer en las Escrituras. Pero lo que sí se encuentra en las Escrituras es la definición o el concepto de Dios como el único ser soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Bueno, si hiciésemos la definición más sencilla o reducida, Dios es el único ser con la habilidad o la capacidad de hacer todo lo que desea hacer. Dios hace todo lo que quiere en una expresión popular. No hay nada que Dios no pueda hacer. Dios es el único ser soberano, como gobernador, como creador, como el rey de su reino y como el creador del universo. Él hace todo lo que quiere. Y viendo el pasaje de Isaías, él reprende en cierto aspecto a su pueblo y a todo ser humano que vaya en pos de la idolatría y que se diseñe un Dios creado por la mente humana. Este Dios único, vivo y verdadero, es el único que puede decir mi consejo, y esto hay un énfasis en que proviene de él. ¿Qué va a pasar con el consejo de Dios? Permanecerá, no sucumbe, no se debilita. El consejo de Dios permanece. Y algo más, dice, estamos leyendo ahora el versículo número 10 en el final del mismo, haré todo lo que quiero. Nadie, no hay ningún ser creado que pueda declarar esto. Solo el creador puede aseverar, confirmar que su consejo y su voluntad se van a realizar. Esto denota soberanía. Estamos viendo un nuevo atributo de Dios. Dios es, junto con todas las características que hemos escudriñado desde meses atrás, Dios es el único ser soberano. Y aquí en Isaías lo vemos brevemente en esta declaración. Mi consejo va a permanecer, haré todo lo que quiero. Él llama de tal punto cardinal al ave, de tierra lejana llama al varón de su consejo. Él habla y ¿qué pasa? Le hace venir. Él piensa y también ¿qué hay? Lo hace. Nosotros, ni los seres humanos, ni las criaturas angelicales, ni los animales, ningún ser tiene la posibilidad de definir y declararse como soberano en esta magnitud. Nadie puede hacer lo que realmente desea. Hacemos, por lógica, lo que podemos, no lo que deseamos. Dios hace todo lo que desea. Y aquí vamos a necesitar la sensibilidad y atención del oyente. Dios hace todo lo que quiere, pero este atributo junto con todo el resto de los atributos debe de entenderse en la realidad de que Dios es perfecto en todas sus características. Dado de que Dios hace todo lo que quiere, nos podría llevar a pensar que Dios es un ser déspota o un tirano que todo lo que quiera hacer, lo primero que se le ocurra en su mente, va a realizar y eso va a causar mal. Incorrecto.
Dios es un ser perfecto y dentro de sus perfecciones, esos atributos, veremos uno en algunas semanas de que Dios es un ser justo de manera perfecta. Por ende, todo lo que Dios desea hacer, el consejo de Dios está englobado en su justicia. Dios no hará nada, ni desea hacer nada, injusto, porque Él es un ser justo. Así que nosotros podemos confiar en la soberanía de Dios por lo justo, lo santo que Él es. Muy bien, vamos a leer algunos pasajes más que nos demuestran la soberanía de Dios. Vayamos, por ejemplo, al libro de los Salmos. Si nos has acompañado, amigo, desde un tiempo atrás en este estudio de los atributos de Dios, el libro de los Salmos claramente es un libro que contiene gran cantidad de características de Dios. En el Salmo 33 vamos a leer algunos versículos muy ágilmente. Hay varios pasajes aún que nos restan y tenemos muy pocos minutos. El Salmo 33 dice así, vamos a partir del versículo 6. Adelantémonos un poquito por tiempo. Dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esta capacidad, característica de Dios como creador, ya la hemos escudriñado. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Aquí no solo denota el texto la capacidad creadora de Dios, sino también el ejercicio de su voluntad en hacer esto. Nos está hablando de la soberanía. Pero avancemos. Dice así. Esta es una orden del salmista, nos invita de una manera imperativa a hacer algo. Tema, mejor dicho, a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y aquí vemos el versículo 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Pero miren el contraste. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y agrega, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Nótese el contraste entre la debilidad del accionar de las naciones, todas, y la soberana voluntad de Dios. ¿Qué pasa con las naciones? Dios hace nulo su consejo. Dios frustra las maquinaciones del pueblo. En cambio, el consejo de Jehová, como declara el salmista, va a permanecer. Nótese que el consejo de Jehová no puede ser hecho nulo ni puede ser frustrado. ¿Por qué? Porque es soberano. La diferencia entre la soberanía de Dios y la debilidad del pueblo. Dicho sea de paso, en la república que nosotros habitamos, la República Oriental del Uruguay, hay una tendencia constante. Nos acercamos en esta época a una época particular en nuestra república. Dentro de algunos meses, en nuestra nación será época electiva. ¿Qué sucede en tiempo de elecciones? Los líderes o aquellos que se postulan al liderazgo de la nación declaran algo incorrecto. ¿Qué declaran cuando el pueblo vota? Declaran esto: el soberano ha escogido, haciendo soberano al pueblo por esta acción democrática de elegir un presidente. Si bien es verdad que el pueblo en acción democrática elige a un líder a través de la votación, es incorrecto declarar al pueblo como soberano, porque a la luz de este texto el único soberano es Dios y el pueblo es débil en su accionar, porque Dios se encarga de frustrar los designios, los pensamientos y las acciones o las maquinaciones de los pueblos. Pero en cambio el consejo de Jehová permanece, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Este texto denota la soberanía en el accionar de Dios. Lo que Dios pensó se va a realizar y nadie lo va a frustrar. Soberanía de Dios. Pasemos en el libro de los Salmos, pero al capítulo número 135. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Adelantémonos al capítulo número 135 del libro de los Salmos, que nos va a ampliar un poco más acerca de esta característica en el soberano accionar del Señor. Leemos a partir del versículo número 5, vamos a adelantarnos a él, dice así: porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro es mayor que todos los dioses. Aquí la clave: todo lo que Jehová quiere, ¿qué pasa? Lo hace. Nótese la diferencia. Tú, amigo que estás escuchando, muchas cosas has querido, ¿verdad?
No todas las has podido conquistar porque tú no eres soberano. Y dicho sea de paso, seguramente muchos de tus deseos han sido perversos. La diferencia con Dios, todos los deseos de su corazón son puros, son justos. Y todo lo que Él desea lo lleva a la realidad, lo cumple. Nadie va a maquinar en contra de Dios y va a frustrar los pensamientos de Dios. Porque aquí la palabra dice todo, no pocas cosas o algunas cosas. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esta es una expresión paralela que en el universo. En todo el universo Dios preside, Dios gobierna y nadie hay que se anteponga a su voluntad. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, soberanía en la creación, hace los relámpagos para la lluvia, saca de su depósito los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. Aquí la soberanía en la liberación de Israel, desde el hombre hasta la bestia, envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos, destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. Y aquí cita los reyes a los que mató, y concluye por el versículo número 12 con esta realidad de la recepción de Israel de la tierra prometida. Y vamos a frenar aquí en esta lectura solamente por un tema de tiempo, pero invitamos a que todos lean el capítulo 135. ¿Qué demuestra todo esto? El consejo y el pensamiento de Dios se lleva adelante en los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Con Israel, su pueblo, se encuentra en esclavitud. Hay un imperio gobernándolo. Si Dios ha decidido liberar a su pueblo, lo va a hacer. No importa qué adversario haya en el medio, faraón o qué imperio haya, si Dios ha determinado en su plan redimir a su pueblo, Él lo va a conquistar. No habrá una fuerza opositora que cambie el curso del plan de Dios, porque Dios es soberano. Y aquí es donde alguien dice, junto con la soberanía vemos la omnipotencia de Dios. Claramente todos los atributos fluyen con clara naturalidad en Dios, y cuando vemos la soberanía, vemos la omnipotencia junto con la omnisciencia, Dios demuestra su sabiduría. Claro que todo está también involucrado, pero no hay duda que estos textos nos enseñan la soberanía de Dios, aunque no nombran dicha palabra. Recuerden, no vamos a leer en ninguno de los pasajes esa palabra soberanía, pero sí estamos viendo el concepto de Dios como el único ser soberano. Pasemos al libro del profeta Isaías. En el capítulo 55, para los que conozcan las escrituras, sabrán de este capítulo maravilloso, este llamado de Dios, esta invitación de Dios a través de su palabra a salvación, ese llamado a la purificación y a recibir misericordia gratuita que no se puede adquirir por precio terrenal ni por obras, sino que es gracia a Dios. Pero adelantándonos en el capítulo 55, notemos esto acerca del plan de Dios. Pasemos al versículo número 8, vamos muy ágil, dice así, Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, ¿dónde es allá? A los cielos de donde partieron la lluvia y la nieve, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué pasa con ella? No volverá a mi vacía. O sea, la palabra va a ser semejante a ¿qué? A la lluvia y a la nieve. La lluvia y la nieve no son improductivas. Dios las envía con un propósito, que haya fruto y haya cosecha en la tierra. Dios las manda y son productivas, no son vanas. Bueno, semejante a esa realidad terrenal de la lluvia y la nieve en la tierra es su palabra. Su palabra es productiva. ¿Y eso qué tiene que ver con la soberanía? En este caso, segunda mitad del versículo 11. Sino que hará lo que yo quiero. ¿Quién va a hacer lo que yo quiero? La palabra de Dios, la que sale de su boca. La palabra de Dios va a hacer lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Nótese, y en particular aquellos hermanos que estén involucrados en la tarea de la enseñanza y de la transferencia de la palabra. Este pasaje, hermano,
Afirmémoslo todos los hombres, todo hermano o hermana tiene que afirmar este pasaje en su corazón, pero en particular aquellos que están involucrados en la tarea con la palabra. Este es un pasaje para atesorarlo en nuestro corazón. ¿De qué? De que Dios va a ser fiel a sí mismo, en que la palabra que salió de su boca no le va a retornar vana o vacía o improductiva. Dios se comprometió consigo mismo y nos cuenta a nosotros, los seres humanos, y en especial a los que creemos a su evangelio, que su palabra la va a hacer producir para su propio designio, su propia voluntad. Por eso, ¿qué va a hacer su palabra? Va a hacer lo que yo quiero, dice el Señor, y va a ser prosperada en aquello para lo cual la envié. Solo un ser soberano puede declarar esto. Los que no somos soberanos, si tuviésemos alguna palabra nosotros mismos, diríamos, bueno, vamos a intentar que nuestra palabra sea productiva, ayude o beneficie a alguien. Vamos a intentar que sirva para esto o aquello. Pero solo Dios puede hacer esta promesa de que está garantizado que su palabra va a producir lo que Dios dispuso en su corazón, porque Dios es soberano. Muy bien. Y para dar una conclusión a esta primer parte de la soberanía de Dios, pasemos ahora al Nuevo Testamento. Alguien dirá, bueno, estuvimos viendo varios pasajes del Antiguo Testamento donde encontramos la soberanía de Dios en el Nuevo Testamento en muchísimas secciones, pero hay un pasaje en particular que es notorio acerca de la soberana voluntad de Dios, la cual nadie puede contrastar o anteponerse a ella. Se encuentra registrado por Lucas, el médico amado, en el libro de Hechos. Hay un varón piadoso que aparece en esta escena, es un varón de la nación de Israel llamado Gamaliel. Él mismo en el consejo de ancianos del pueblo toma autoridad y habla a aquellos que quieren anteponerse al avance del reino y a la predicación de la verdad. Miren lo que dice Gamaliel. Invitamos a que todos escudriñen la escena en el capítulo 5 de Hechos. Nosotros hoy ya no tenemos el tiempo de hacerlo, pero podemos ir directo al texto de Hechos 5, versículo 37. Vamos derecho allí. Dice así: el anciano, este líder en la nación de Israel, varón respetado, Gamaliel. Dice, después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, luego de haber citado ciertos ejemplos del pasado de obras de hombres que perecieron junto con dichos hombres, no eran obra de Dios, por eso no permanecieron, ¿qué va a decir Gamaliel en una palabra de sabiduría? Que dice, apartaos de estos hombres. ¿Qué hombres? Pedro, Juan y por aplicación los que les acompañaban en la predicación, en el ministerio, los apóstoles y la iglesia que el Señor estaba formando, está levantando en ese comienzo, en el comienzo del avance del Evangelio. Que dice, apartaos de estos hombres y dejadlos. Y ahora va a dar la razón de por qué deben apartarse. Porque si este es consejo o esta es obra de los hombres, se va a desvanecer. Como los que citó anteriormente, la obra de hombres anteriores, ¿qué pasó? Gamaliel contó, pereció. Una vez que partieron los líderes de esas obras, pereció la obra con ellos. Más, sin embargo, hay un contraste en el 39. Si es de Dios, que es de Dios la obra y el accionar a través de Pedro y Juan, esta predicación que Pedro y Juan estaban portando y estaban anunciando, si esto es obra de Dios, dice Gamaliel, no la podréis destruir. Aquí hay un futuro indicativo que denota la incapacidad de los ancianos de Israel en anteponerse o en batallar contra la obra de Dios. Gamaliel lo entendió. Nadie puede combatir con Dios y vencerlo. Por ende, ancianos de Israel en este caso, y aplica a todo el que hoy quiera anteponerse a la obra de Dios, si la obra es de Dios, no hay batalla para librar. Nadie le va a vencer a Dios. Este pasaje, aunque no diga la palabra soberanía, denota la soberanía de Dios. Dios tiene una obra, anciano de Israel. Esa obra la están predicando Pedro y Juan en este caso y el resto de los apóstoles. No se pongan como enemigos de ellos porque estarán batallando contra Dios. Y es lo que dice aquí al final del 39. No seáis tal vez hallados. ¿Qué? Luchando contra Dios. Dios es soberano. Tiene una obra.
Si la obra que ellos anuncian es de hombres, la obra perece dentro de poco tiempo, junto a ellos. Pero si estos hombres son de Dios y están haciendo la obra de Dios, nadie la puede deteriorar porque es soberano. Es lo que vemos aquí. Gamaliel lo comprendió y habló con sabiduría a los líderes en Israel. Muy bien, la soberanía de Dios la definimos de manera muy sencilla, muy breve, como el ser único en todo el universo que puede hacer todo lo que desea. ¿Quién? Dios, el soberano. Y ese accionar de su deseo está englobado en la justicia. Nada desea Dios hacer injusto. Por eso nosotros podemos tener tranquilidad que la soberanía no nos va a invadir ni nos va a causar daño, porque Dios no tiene ningún designio en su corazón con malicia. Recuerden, Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Dios nunca va a tener en el designio de su corazón causar mal sin razón. Obviamente que Dios, ya lo vamos a ver, utiliza acciones de malicia que hay en el universo para cumplir sus propósitos, pero jamás Dios va a ser el origen del pecado o de la malicia, porque Dios es un ser justo y Él define dicha palabra, la palabra justicia. Así que vemos a Dios como el único ser con la posibilidad, con la capacidad, con la habilidad de hacer todo lo que desea y nadie le puede frustrar el designio de su corazón. Ahora, en los últimos minutos que nos quedan, vamos a ver ciertos pasajes en la soberanía de Dios aplicada a distintas situaciones. Empecemos con una en particular. La soberanía de Dios en crear todo. ¿Dónde lo vemos? Hay muchos pasajes. Nosotros hemos visto a Dios como creador a través de Cristo Jesús, pero vayamos en el Nuevo Testamento al libro de Colosenses. Mirá lo que dice Pablo acerca de la obra creadora de Dios en Cristo, de todas las cosas, a partir del capítulo 1 de Colosenses, versículo 15. Dice así, hablando acerca del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Él, Jesucristo es la idea, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todas estas palabras relacionadas a criaturas celestiales, angelicales, en distintos rangos. Todo fue creado por medio o a través de Él, a través de Jesucristo, y para Él. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, en Jesucristo, subsisten, y Él, Jesucristo, es el cuerpo de la cabeza, del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y aquí está la clave. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hemos leído muchos versículos, tiene mucho contenido esta porción de Colosenses, y la pregunta que alguien se realiza es: ¿dónde vemos la soberanía de Dios en este texto? Es muy sencillo. Dios dispuso en su pensamiento, en su perfecta y justa voluntad, crear todo a través de Jesucristo y para Jesucristo. Y Dios dispuso en su soberana voluntad que en Cristo la plenitud habitase. Nótese que Pablo nos cuenta que Dios no preguntó. No hizo una encuesta, no hizo un estudio de mercado antes de la concepción del mundo de si a algún ser le interesaba que Dios crease el mundo. Dicho sea de paso, no habían seres ni animales ni humanos para poder responder. Quizás alguien podría debatir el hecho de si ya habrían criaturas celestiales, pero nótese que incluso los principados, las potestades, todo proviene de la única fuente de creación, que es Dios en Cristo Jesús. Y Dios no preguntó cómo hacer, ni si alguien estaba de acuerdo o en contra de la creación. Dios lo hizo todo por medio de Jesucristo, lo hizo todo para Jesucristo, y a Dios le agradó que la plenitud habitase ¿en dónde? En Cristo. Esto denota soberana
voluntad de Dios aplicada a la creación. Dios es soberano para decidir crearlo todo de la nada y crearlo todo como Dios quiso crearlo. Lo hizo de manera buena, como registra el libro de Génesis. Y lo hizo todo sin defecto y lo hizo todo para su gloria, para exaltar el nombre de su Hijo Jesucristo, poniéndolo como la cabeza de todo, en particular la cabeza de su iglesia. Nótese que a ninguno de nosotros, amados, esto es para que estemos en humildad, se nos preguntó si estábamos de acuerdo o no en esto. Ni siquiera existíamos cuando Dios dispuso hacerlo todo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él hace todo como desea hacerlo. Lo hace porque puede y lo hace en justicia. No hay una acción, un pensamiento de Dios incorrecto o injusto. Así que vemos muy brevemente la soberana voluntad de Dios aplicada en la creación de todas las cosas por medio o a través de Cristo Jesús. Vamos a ver la soberanía de Dios muy brevemente aplicada en ¿qué? Utilizar acciones, podríamos decir, de malicia para completar su plan. A muchos les llama la atención esto, pero Dios es soberano y hace todo de manera perfecta. Incluso hace que las cosas que provienen del mal, Él las hace cooperar y las utiliza para cumplir su propósito. Por ejemplo, esto lo vemos en el libro de Apocalipsis. Hay todo un desarrollo en esta visión de Juan, en el capítulo número 17 del libro de Apocalipsis, acerca de esta mujer que ve Juan, esta mujer que se la describe como de una condición totalmente ofensiva a Dios, y va a pasar algo con dicha mujer en el capítulo 17 de Apocalipsis. Dice esto, a partir del versículo 15. Me dijo también, el ángel que hablaba con Juan en esta visión, me dijo también las aguas que ha visto donde la mujer se la describe como una mujer impura, donde se sienta esta mujer, este tipo de mujer promiscua, se sienta, que son las aguas, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, que se describe en este capítulo 17 y que antes se nos había contado en el capítulo 13, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos, ¿qué va a pasar con ellos? Aborrecerán a esta mujer promiscua y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. En esta visión que Juan ve acerca de la mujer y una bestia con 10 cuernos, Juan ve que la mujer es destruida por estos reyes que componen a la bestia, estos 10 cuernos. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver esto con la soberanía de Dios? Versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan la palabra de Dios. Las palabras de Dios, perdón, en un plural. Nótese algo. La bestia con esos cuernos y la mujer, las dos imágenes son ofensivas a Dios y no provienen de la verdad, sino del error. ¿Eso en algo disminuye el plan de Dios? No. Dios utiliza a la bestia con estos 10 cuernos, ¿para qué? Para juzgar a la mujer que estaba ebria de la sangre de los santos. Dios utiliza a esta bestia junto con estos 10 cuernos, estos 10 reyes, para traer destrucción y juicio a la mujer, a esta mujer promiscua, que es exactamente lo opuesto a la prometida del Señor, su iglesia, que es fiel a la verdad. ¿Qué vemos? La soberana voluntad, el soberano accionar de Dios en utilizar incluso esta imagen de malicia para sus juicios, para su plan. Solo Dios puede hacer esto, porque es el único ser soberano. Así que vemos la soberanía de Dios aplicada en ¿qué? Utilizar a esta bestia como un tipo de juicio, porque Dios es soberano. Pasemos rápidamente a ver la soberana voluntad de Dios aplicada en ¿qué? En la obra redentora de Cristo Jesús. Algunos piensan que Cristo Jesús fue una víctima de las circunstancias de Poncio Pilato, de los ancianos de Israel, de todo el pueblo, y que no pudo hacer más nada con su vida que rendirse y ser crucificado y entregar su vida. Nada hay más remoto o alejado de la realidad. Dios estuvo
y Cristo Jesús, uno con el Padre a través del Espíritu, estuvieron siempre en control de la situación, y no solo estaba Dios en conocimiento de dicha situación, sino que fue el plan de Dios la crucifixión de Cristo para la salvación de nuestras almas. ¿Cómo sabemos eso? Por el testimonio del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro en el libro de Hechos capítulo 4. Dice así, a través del apóstol Pedro y junto con los hermanos que estaban con ellos, allí en el tiempo de oración y adoración al Señor, dice así, Hechos 4, 27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué se unieron? Miren, versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Poncio Pilato, Herodes, los gentiles, el pueblo de Israel, no se unieron para hacer lo que ellos decían. Ciertamente ellos hicieron y son culpables de su propio pecado. Cada uno será responsable y va a rendir cuentas delante de Dios, de sí mismo. Pero nótese que el que estaba en conocimiento de lo que iba a suceder y el que diseñó el plan que culminaba con la crucifixión y muerte de Cristo para una postrera resurrección en gloria que traería justicia perdurable, fue Dios. Aquí el Espíritu Santo nos está hablando y diciendo que Dios es soberano porque hicieron estas personas todo cuanto la mano y el consejo de Dios con anterioridad había determinado. Esto es soberanía pura. Claramente Dios estuvo en control de todo, incluso Cristo Jesús estaba en control de su vida y entregó su vida luego de haber bebido esa hierba amarga, ese vinagre, y haber cumplido con la totalidad de la disposición de la Pascua hebrea para que se consumara la Pascua en él, el Cordero Pascual. Él estaba en control de su propio organismo, de su cuerpo. Él no fue una víctima de la situación. Él estaba en control de la situación para cumplir la voluntad de Dios y traer salvación garantizada y que los creyentes seamos santificados en Él. Vemos el soberano accionar de Dios aplicado en la obra de Cristo. Veamos esa salvación soberana de Dios en la elección de los redimidos. Libro de Efesios en el capítulo 1 es muy claro. Miren, a partir de los primeros versículos del libro de Efesios, Pablo empieza a declarar y proclama bendiciones a Dios en Efesios 1. A partir del versículo 5 leemos así: en amor, está bendiciendo a Dios el Padre en Cristo Jesús, en amor habiéndonos predestinado. Esta palabra predestinar tiene la idea de predeterminar algo. En este caso, predeterminar personas. Predeterminarnos, ¿para qué? ¿Con qué razón? La razón está asignada aquí. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué? ¿Según nuestro deseo? Nótese que no. Según el puro afecto de ¿qué? Su voluntad. La voluntad de Dios fue la que operó en predeterminarnos a todos los hermanos y hermanas de todas las generaciones para formar parte de la familia de Dios. No fue que se nos ocurrió a nosotros, bueno, quiero ser hoy el Hijo de Dios. Ciertamente en un punto, cada uno recuerda, creímos a la palabra de verdad, a la palabra de la promesa, al Evangelio de nuestra salvación, como se enseña más adelante en este capítulo 1. Pero lo que operó fue la voluntad de Dios en predeterminarnos para adoptarnos como sus hijos. Sigue Pablo contando acerca del accionar soberano de Dios. Versículo 9 dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Esta palabra beneplácito tiene la idea de complacencia, de propósito, acción de voluntad de Dios. Dios quiso hacer algo y lo hizo, darnos a conocer el misterio de su gracia salvadora en Cristo. Según, como leemos, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto, ¿en dónde? En sí mismo. Dios dispuso antes de la concepción del mundo un plan de redención, no preguntó, no consultó, no pidió algún tipo de asistencia. Él se propuso en sí mismo hacer esto y Él lo ejecutó porque es soberano. No pidió ayuda tampoco. Nótese que Dios, el Padre, el Hijo, a través del Espíritu, Dios, la plenitud de Dios, llevó a cabo esto. Lo pensó, lo diseñó, lo ejecutó y nosotros le celebramos y nos gozamos y nos beneficiamos de esta obra.
Versículo 11 presenta la misma idea. Como dice Pablo, en Él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados o predeterminados, ¿conforme a qué? No al deseo nuestro, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Con qué propósito? 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y luego también llega el vosotros del versículo 13. Nótese que Dios hizo todo acorde a su designio o su voluntad, y esa voluntad es buena, no son caprichos de Dios, es su voluntad buena y justa. Dios es el único ser justo y lo que pensó lo ejecuta y lo ejecuta en justicia. Vemos la soberanía de Dios aplicada a la salvación de nuestras vidas, y esto lo vemos en la misma vida de Pablo. Miren este ejemplo. Libro de Gálatas, capítulo número 1. Miren el testimonio de Pablo acerca de sí mismo. Gálatas 1, 15 dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y luego continúa su relato. ¿Alguien dirá qué tiene que ver esto con la soberanía? Nosotros sabemos que Pablo, por testimonio de sí mismo, era ¿qué? Enemigo de la cruz de Cristo, perseguidor de la eclesía del Señor Jesús, los llamados fuera, los llamados por y para Dios, a través de Cristo Jesús y la predicación del Evangelio de su gracia. Entonces, si Pablo vivió, creció, se desarrolló siendo celoso de la Torá, siendo celoso de la tradición de los ancianos en Israel, tan celo tenía que por supuesto servicio a Dios perseguía a la iglesia del Señor. Y no sucede hasta que se dirige en este camino a Damasco que el Señor le tira de caballo y conoce al Señor por gracia de Dios. ¿Cómo puede decir Pablo, versículo 15, que agradó a Dios? ¿Que me apartó desde cuándo? Desde el vientre de mi madre y me llamó, me invitó por su gracia. Nótese que Pablo comprendió en su salvación que ¿qué? Que la salvación en sí no sucedió en una decisión de Pablo cuando el Señor se le presenta en ese camino. La salvación de Pablo ya estaba dispuesta en la misma concepción de Pablo en el vientre de su madre. Dios lo había dispuesto para salvación en el vientre de su madre, y Pablo incluso desarrolló su vida en enemistad, pero Dios ya lo había apartado con un propósito: que le predicase o que predicase a su Hijo entre nosotros los gentiles. Esta es la voluntad de Dios aplicada en una vida. Nótese que no notamos una consulta de Dios a ver si Pablo estaba de acuerdo. Pablo ni siquiera era partidario de Cristo Jesús porque era enemigo de la iglesia de Jesucristo. Pero llega el Señor de Gloria y se presenta la vida de Pablo, y la vida de Pablo es transformada. Igual que pasó contigo, hermano o hermana, igual que pasó con nosotros. ¿Qué sucedió? El Señor se presentó a través de la predicación de su verdad en nuestras vidas, y nosotros fuimos persuadidos por su Espíritu. ¿Y qué ha sucedido? Cada uno de nosotros nos hemos arrepentido y hemos creído. ¿Ha sido acción nuestra? La acción proviene de Dios. Es verdad que nosotros nos arrepentimos y creímos, pero toda la obra viene de Dios, es por y para su gloria, porque Él es soberano en nuestra salvación. Fue soberano en la salvación de Pablo, es soberano en la salvación de cada uno de nosotros, por el designio de su voluntad y para alabanza de su gracia gloriosa. Soberanía aplicada en la salvación de cada uno de nosotros, y nos queda, antes de despedirnos, habiendo pasado ya nuestro tiempo, ver la soberanía de Dios de manera implícita pero clara en la segunda carta de Pedro. Al final de la misma, el apóstol Pedro nos va a recordar algo acerca de los tiempos venideros. Versículo 10 dice así: pero día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
La pregunta que alguien elabora nuevamente es, hermanos, ¿dónde vemos la soberanía de Dios en este contexto de que se prenda fuego la creación actual para poder experimentar la nueva creación de Dios? La soberanía de Dios está en demostrarle al hombre que el hombre no está en control del universo, no está en control del planeta Tierra. Por más que los líderes de las naciones nos quieren convencer que nosotros controlamos el curso de lo que le pasa a este globo terráqueo y si dejamos de usar ciertos aerosoles vamos a salvar la creación. Ojo, ciertamente hay que ser buenos administradores en lo que usamos, en lo que consumimos, claro que sí. Pero no tengamos la osadía de pensar que la creación responde a nuestra voluntad. El único soberano sobre la creación es el autor de la misma. Él determinó que a su debido tiempo esta creación actual sea ¿qué? Pasado por fuego. El que la hizo soberanamente ha decidido que la va a pasar por fuego. Y el que hizo esta creación que recibió la contaminación de pecado por nuestra rebelión, la rebelión del ser humano, el creador de esta creación no solo va a pasar por fuego esta creación, va a hacer algo más. Va a hacer cielos nuevos y tierra nueva en los cuales habita, en los cuales reside de manera permanente la justicia. Dios no preguntó, Dios no consultó, Dios no hizo una encuesta popular a ver qué nos parece, porque si hubiera hecho una encuesta, las naciones, sobre todo los líderes, hubieran dicho que salvemos la tierra, que es lo que se dice continuamente. Hay muchas organizaciones involucradas en salvar la tierra. Nótese que Dios no hace tal consulta. Dios va a su debido tiempo pasar por fuego esta creación y va a establecer nuevos cielos y nueva tierra porque Él es soberano y hace lo que ha decidido hacer y lo que Él hace es bueno y justo. Hemos visto muy brevemente la soberanía de Dios. El único ser que hace todo lo que desea hacer, no hay impedimento, no hay adversario, no hay fuerza del mal que se oponga a su voluntad. Y todo lo que Dios desea hacer es justo. Alguien preguntará, y este es un comentario final antes de despedirnos, ¿en dónde queda la responsabilidad del ser humano dado que Dios es soberano? Si Dios es soberano, entonces todo lo que pasa proviene de Dios. Incorrecto. Dios es soberano, conocedor de todo y cumple todos sus propósitos, pero no todo lo que sucede proviene de Dios. Cada vez que pecamos no es producto de la voluntad de Dios. Muy importante, mis amados hermanos. Cada vez que pecamos, Jacobo enseña que es producto de nuestros deseos carnales. Cuando vemos la tentación, ¿qué hacemos? Vamos en pos de ella y consumimos el pecado y ese pecado da a luz la muerte, esa interrupción en la comunión con Dios. Dios no nos tienta, Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Dios no induce al pecado a nadie. Dios no es el instrumento que haga caer a las personas en pecado. No es la voluntad de Dios que las personas pequen. La voluntad de Dios es la obediencia a su ley. Pero Dios conoce todas las cosas y todo Dios lo utiliza para su bien y para cumplir su propósito. Hay que diferenciar la soberanía de Dios, la cual se malinterpreta en decir que Dios hace todas las cosas. Dios no hace todo. El pecado no lo hace Dios. Lo hacemos nosotros, de nuestro corazón incrédulo no arrepentido. Pero Dios sí sabe todas las cosas y Él hace que todo coopere para bien, para cumplir su plan. Porque Él es el único ser con la habilidad de hacer lo que desea y lo que desea justo. ¡Qué Dios!, ¿verdad? ¡Qué Dios único e inigualable! Nuestro anhelo, amigo oyente, si aún no has creído en Él, hoy te vuelvas arrepentido, creyendo en la obra redentora en Cristo Jesús. Gracia y paz sea con todos los que aman a Jesucristo.